señor rector de la Universidad San Martín de Porres, doctor Raúl Bao García, señor director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública, doctor Hugo Neira Samanés, señoras y señores autoridades, docentes, doctores, maestros, graduados, egresados y alumnos de nuestra casa de estudios, invitados en general, muy buenas noches. Bienvenidos al auditorio virtual del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres. Hoy, a 2 años de su sentida partida, recordaremos a quien fue nuestro director del Instituto de Gobierno, Alan García Pérez. Con la venia del señor rector y director, permítanme hacer una breve reseña de Alan García en su dimensión de estadístico gobernante. Si me permiten, será para mí con mucho gusto. Gracias. Alan García ya no está físicamente con nosotros, pero su legado, el legado como gobernante, como estadista, realmente será imperecedero en toda la historia del Perú. Esa historia que él tanto anhelaba, porque él se encuentra principalmente en sus obras y en los resultados de su segundo gobierno. En lo económico, el Perú creció una tasa promedio de 8% anual, la mayor de Latinoamérica en ese periodo. Promovió activamente la inversión de la pequeña, mediana y gran envergadura. En su gestión se elevó la tasa de inversión total del 17 al 26% del Producto Bruto Interno. La inversión directa se incrementó de 2.500 a 18.000 millones de dólares. Se firmaron 19 tratados de libre comercio con las mayores economías del mundo, la mexicana, la china, la Comunidad Europea, etc. Con ello, posibilitó el incremento de 17.000 millones de dólares a más de 46.000 millones de dólares de exportaciones en dicho gobierno. Su visión fue clara. Sin inversión no hay crecimiento, por ende, ni empleo, ni tributos, ni infraestructura. Sin desarrollo económico no hay posibilidad real de salir de la pobreza ni alcanzar la justicia social. Pero, ¿de qué sirve un gobierno si no tiene como objetivo la justicia social? ¿De qué sirve el crecimiento económico si no mejora la competitividad, la productividad, la inversión en el capital humano? Y principalmente el cierre de las profundas brechas sociales. Él estructuró paralelamente a la política económica, la política social en función de lineamientos claros y precisos. Y eso hace la gran diferencia. Educación de calidad. ¿Quién no recuerda la carrera magisterial meritocrática que se impuso? Salud, acceso universal, infraestructura económica y social para los más pobres, con el modelo núcleo ejecutor. Trabajo digno, el DNI para todos los peruanos menores de 5 años, que antes no lo tenían, con objetivos muy concretos. Objetivos concretos. Reducción de pobreza del 48 al 30, que ese fue el objetivo. La reducción de la desnutrición infantil y la anemia en 5 puntos porcentuales, un acuerdo internacional que se firmó. Y teniendo como estrategia la articulación y convergencia de los programas sociales, y todo en función del concepto de gestión por resultados. Los recursos tienen que ir a combatir las causas del problema, financiando las actividades claves para obtener los resultados esperados. Lo revolucionario no es pensar la realidad, sino cambiar la realidad, y lo hizo. Los resultados en lo social al finalizar su gobierno fueron más que exitosos. La pobreza se redujo del 48% al 27.8%, por encima de la meta. A pesar, y me acuerdo con total claridad, que muchos se mofaban de dicho objetivo. Más de 6 millones de peruanos salieron de dicha condición. La desnutrición se redujo del 28 al 19%, duplicando la meta. La anemia se redujo del 56 al 40, se triplicó la meta. Y 98% de niños, porque antes solamente el 2% tenía su DNI, lograron tener el documento de identidad que da de una otra manera la ciudadanía en el país y el acceso a los servicios públicos. Hubo más empleo y por ende una nueva y pujante clase media. Más de 150.000 obras a lo largo y ancho del país pueden dar fe de la dinámica que imprime en su gobierno. Hasta en el año 2009, ante la crisis mundial, el Perú creció. Perú fue la estrella rutilante en el mundo por haber conseguido cifras y resultados extraordinarios en materia económica y social. Pero también creo que estos resultados extraordinarios que logró en 5 años se engendraron entre sus detractores ayer y hoy
un odio muy intenso y enfermizo hacia Alan García. El primero de ellos explicado por ser aprista y discípulo predilecto de Víctor Rulay de la Torre. Odio compartido entre la oligarquía mercantilista y los sectores izquierdistas extremos y comunistas. Segundo, por el hecho que no se explican cómo ellos, que se proclaman ser los dueños de la transparencia, de la verdad, del conocimiento científico, de la gestión eficaz, y que en estos últimos 10 años que están en el poder no han podido, pues ni podrán hacer sino una gestión mediocre e ineficiente como lo que vemos ahora. Hoy que impera y campea la mediocridad, la ineficiencia, el desconocimiento, el caos, la mentira descarada, casos de corrupción flagrante, ineficiencia, ineptitud, insensibilidad. Solamente en este último año y meses de la pandemia, ¿cuántos familiares, amigos, connacionales, ni qué decir de médicos, enfermeras, policías, soldados han muerto por esta sumatoria de desaciertos? ¿Cuántos peruanos han muerto en sus casas, en la cola de un hospital, otros esperando una cama, un respirador y otros ni siquiera tener un balón de oxígeno? La historia juzgará el genocidio y el baldón de ser ahora el país en el mundo donde hay más muertos, más desempleo y más hambre, cuando antes hubo lo contrario, resultados positivos. Pero esta experiencia, el segundo gobierno de Alan García, luego de culminar su mandato, retoma la dirección del Instituto de Gobierno. Con la experiencia del ejercicio del poder por segunda vez, le da una nueva orientación a esta casa de estudios. La meta fue formar gestores públicos que entendieran la complejidad de la política nacional, evidentemente la nacional, así como también aquellos que siendo dirigentes políticos entendieran que también se tiene que ver la evidencia científica, que tiene que ver todo aquello que la ciencia nos da para poder hacer políticas públicas eficientes y eficaces con resultados. Y lo hizo hasta el final. Miren, hace exactamente 2 años, el 16, un día antes de su deceso, Alan García dio sus clases. Lo recuerdo con total claridad, siempre ingresando por la puerta principal, con su bonhomía, su buen humor, su sonrisa, pasó a su despacho y justo como anécdota quería comentar que ese día tenía una entrevista con una radioemisora, con un periodista conocido, y él estaba preocupado y lo decía, que tenía clases, estaban sus alumnos en el auditorio, donde normalmente él daba sus clases magistrales, y que el periodista lo apuraba, pero el periodista parecía que no le creía mucho, ¿no? De que por clases iba a cortar una entrevista. Pero él preocupado bajó a las 7:20 por la escalera del instituto, dirigiéndose a su salón, y justamente me pidió que le pida al periodista que vaya al auditorio por 2 motivos. Primero, que él era puntualísimo, la puntualidad para él era absolutamente indispensable en clases. Primero, que los alumnos supiesen que estuvo en la entrevista, porque él le urgía de una u otra manera saber que los alumnos sabían que estaba en un tema paralelo, y que el periodista, de paso, que no le creía mucho, que quería ya acelerar la entrevista porque estaba en clases, lo pudiese ver que estaba en acción académica, ¿no? Y era así García, muy preocupado, siempre preparando sus clases, y realmente era un ejemplo, puntualísimo, ¿no? Y la verdad que de una otra manera ha dejado una huella en sus alumnos durante muchos años que ha estado al frente del instituto y dando sus clases. Pero García, después de ello, obviamente terminó su clase, y realmente, ante la sorpresa de todos, al día siguiente, no aceptó pues ni la humillación y el vejamen que querían transmitirse en vivo y en directo a nivel nacional, ese espectáculo mediático que querían, para aumentar unos puntitos en las encuestas, pero era el odio hecho imagen, la venganza política de los mediocres que buscaron estigmatizarlo y ajusticiarlo sin prueba alguna. En un futuro no muy lejano, se sabrá quiénes realmente tienen las manos manchadas de sangre y colocaron realmente la bala en el arma. Hoy, hace 1 hora y minutos, el Congreso empezó este proceso. Y para culminar, quería leerles solamente, por favor, el último párrafo de su libro, Metamemorias.
Es el 31 de diciembre, se entiende el año 2018. Pero una orden política y arbitraria me impide salir del país. Ave viajera sin alas, no veré el Sena de mi juventud y escucharé en la bella Italia corazón ingrato. ¿Por qué me dices palabras amargas? ¿Por qué me hablas y me atormentas el corazón? No te olvides que este corazón yo te doy, que yo le canto mi vez. Susurro su melodía. Y en el ensueño camino otra vez por la calle Princesa y Madrid, frío, olvida sus muertos y su heroísmo. Adiós Riego, adiós republicanos, adiós apristas combatientes, adiós Celia, Carlos, Víctor Raúl, quedarán en el año 2018. Mañana será otro año, otro tiempo, aunque en él, si lo alcanzo, tal vez los reencuentre. No sé qué ocurrirá después, pero sí sé lo que debo de hacer, porque el deber es más fuerte que la vida y que la muerte. Juntos, seguir actuando. Después con Shakespeare, el resto es silencio. Pero estas metamemorias me habrán confirmado lo hermoso que fue este vivir aprista que continuará, como dijo Manuel Seoane, cuando solo sea polvo en viaje a las estrellas. Hasta siempre, Alan. Muchas gracias por permitirme estos minutos para recordar esa dimensión de director, su plano y su dimensión de gobernante, y más bien se usa la palabra al director del instituto, al doctor Hugo Neira, para los comentarios y su seguramente semblanza acerca de Alan García. Ahora tiene el uso de la palabra doctor Hugo Neira. Bueno, ¿cómo no? Y recordar a Alan, a mí todavía me cuesta mucho pensar que no está. Y dejaré para el final, que será breve, trataré cómo nos falta. Como hoy habría un político que podía decir algunas cosas que no están en las tendencias bipolares que hay en este momento, pero no quiero seguir con eso. He tenido un momento incómodo y a la vez curioso al ponerme a pensar cómo podría intervenir y decir algunas cosas sobre Alan García. Porque ha ocurrido que en la Municipalidad de Lima decidió publicar un libro muy hermoso que se llama Presidentes y Gobernantes del Perú Republicano, y me pidió a mí que yo hiciera la síntesis de Alan. No es fácil, ¿eh? Me costó un trabajo con un personaje como él. Y bueno, son 3 páginas, y yo no... Me parece que eso ayuda un poco por ser una síntesis a lo que tengo que hacer ahora en los minutos que nos quedan, y respetando el tiempo del señor rector. No suelo hacer esto, que es leer, pero voy a hacer una combinación de una lectura de algunas cosas de este texto que se pueden leer y que tiene la ventaja de ser sintético, porque con tres páginas, pues con un personaje como Alan García, el aprismo y su vida, francamente, por poco dije que no, pero menos mal. Voy a hacer algún comentario y una extensión en cada momento. O sea, leo un poco y les voy diciendo algo más. La primera parte del primero párrafo no. Comienzo diciendo una vida intensa que se autoafirma en discursos, gran orador, y libros, campañas y desempeños, y para intentar resumirla hay que tomar en cuenta que tuvo 2 gobiernos, el 85-90 y el 2006-2011. Fernando Belaúnde también gobierna en 2 ocasiones, pero es preferible comparar a García con Leguía y Manuel Prado.
tienen en común que de un gobierno al otro, estos tres presidentes tuvieron cambios enormes. La presión de la circunstancia, enigma de la vida política. Y el siguiente, me puse a decirlo algo importante. Alan intelectual. Se me pide en el proyecto, leo, el desempeño y a la vez el legado que dejaron en su gestión gubernamental. No es una mala idea lo que se hizo y luego la huella histórica. Es el caso de Alan García, la gran cuestión suya era si habría un aprismo del siglo XXI. García publica unos 18 libros y entre ellos El futuro diferente, el 82, Modernidad y política en el siglo XXI, Globalización y justicia social, 2003, y en el 2013 es Confucio, la globalización. ¿Por qué insisto en esto? Porque las personas que no han querido nunca al aprismo han callado siempre ese lado de Alan, el escritor, el pensador y el intelectual. Era importante situarlo. Entonces, y luego digo sobre Confucio y la globalización. La preferencia por ese pensador, un maestro, un letrado, portador de una racionalidad que con el tiempo crece, se vuelve escuela de normas y serán el fundamento secular de la humanidad china. El libro sobre Confucio de Alan García lo han traducido en China. Conviene que diga eso en esta página. A García mezquinamente sus adversarios no lo reconocieron lo que también era, un intelectual, un pensador, no solo a la cabeza de muchedumbres y masas como otros políticos peruanos. A mí me parece, comentario, que Alan como Ay de la Torre tenían en el alma esta idea de la disciplina, de que el pueblo peruano tenía que ser un pueblo disciplinado, honesto, ¿no? No diría un ejército civil, pero casi eso. Y entonces Alan está anticipando algo sobre todo importante en este momento en el Perú, la importancia de la moral, de la entrega y del trabajo sin interés. Entonces, un elemento que le preocupa es eso. Luego, tomé el desempeño presidencial, tomé cifras. De repente, Iván, no son las mismas. Quise tomar las cifras de Carlos Adriancén, que no tiene nada de aprista. Entonces, reflexiones sobre la gestión de Alan García Pérez 2019, un liberal, que nos pone frente a siete cuadros. Primera cifra, el Producto Bruto Interno entre el 2007 y el 2011, 5 y 6% de los regímenes anteriores. La tasa de inversión, 14%. El propio Adriancén, 2019, no es aprista, régimen de Alan García ocupa el primer lugar en el ritmo de crecimiento del consumo privado, ¿no? Eso que acaba de decir Iván. Y entonces están las curvas y los cuadros. Y ahí, esto que no pueden negar, cifras, cifras, en el Diccionario Nacional de Estadística e Informática, en el periodo 2006 a 2011, la pobreza decreció en 21,4 puntos, de 49,2 a 27,8. Entonces, esa disminución significativa es una ampliación de las clases medias. A mí me parece que hay que insistir sobre eso porque se quieren olvidar. Bueno, luego otras cosas más, ¿no es cierto? La metamorfosis de Alan después de su primer gobierno, en la cual era bien difícil trabajar porque estaba Sendero Luminoso todavía ahí. Y la biografía me parece que hay algo muy importante. 1990-2006. Perseguido por Fujimori, Alan parte al exilio. Se instala en Francia, vive en la Rue de la Tour y continúa lo que siempre hizo, estudiar. Ya lo había hecho en la Complutense de Madrid, cursos de doctor en Derecho 72 y 74 y en París, en la Universidad Panteón Sorbonne, una licencia en Sociología. Saben que Alan y yo además teníamos una amistad porque es mi generación, él era mucho más joven que yo,
habíamos tenido los mismos profesores en Francia. Uno de ellos, que lo quería mucho y lo admiraba, François Bourricot, ¿no? Que fue un profesor que tomó un cariño enorme a Alan y estudió con él. O sea, tenemos un elemento ahí también de conectividad. Y luego, él, en ese momento, por Mitterrand, una anécdota, el presidente Mitterrand lo llama, lo ve, y lo ve muy apenado, pues, por el tiempo que está fuera del Perú. Y entonces a mi amigo Alain Rouquier, de Sciences Po, Ciencias Políticas, socialista, un gran pensador, ahí está por ahí, le pidió que atendiera a Alan porque estaba entristecido por la lejanía. Eso no hacen siempre los franceses, ¿ah? Es un caso particular, Mitterrand. Y entonces hay en el Instituto de Gobierno, cuando podremos usarlo a fondo, hay un enorme eh, eh, em, eh, regalo de Mitterrand, que es un globo del mundo que se lo trajo al instituto. Entonces, hay ahí un trabajo muy grande en su biblioteca nacional, en la biblioteca personal. Ojalá que en algún momento podrán ir a leer la bibliografía para que comprendan cómo era el cerebro y el pensamiento de Alan, que no cesó un minuto. En ese periodo de director del instituto, como siempre la maldad interviene, Rosa María Palacios dijo que esa era la escuelita de Alan, la escuelita de la cual me llevó de la mano Pocho Tantalián a hablar con Alan. Tenía 20 profesores y había 2 profesores que eran apristas, Pocho y Alan. Los demás eran liberales, eran izquierdistas. Entonces hay un periodo de preparación de Alan para su segundo gobierno, a mí me parece, me atrevo a decirlo, y viendo claramente cómo se había hundido la Unión Soviética, que nunca dijo que era comunista ni socialista, sino simplemente soviética, entonces viene algo importante. Llama a la inversión privada con cierto atrevimiento. Me voy a atrever a decir que ni siquiera algunos apristas entendieron que era eso. Lo llamaron la derecha, que sabíamos en el segundo gobierno había ido hacia la derecha. Y si ese hombre de derecha tenía relaciones con Lula de Brasil, con Michelle Bachelet de Chile y con la concertación democrática. ¿Qué era ese aprismo en ese momento? Una izquierda democrática. No era la otra izquierda autoritaria, que de repente va a gobernar el Perú. Espero que no. Y entonces, ese gobierno permitió algo que muchos no entendimos en el momento, que era lo siguiente: podía un Estado social, no socialista, hacer progresar la lucha contra la pobreza a partir de trabajar con una economía moderna, una economía la que hay en todas partes del mundo. No hay duda, ¿no es cierto? No lo entendimos, que el mercado es el motor de la economía. Y no nos hemos dado cuenta que la gran China, ¿no?, tiene un sistema político propio a ellos, a su disciplina, y un partido con 85 millones de partidarios
pero no estoy diciendo que hay que imitarlo. China es muy China, China es ella misma, ni Taiwán puede imitarlos, es muy específica, es una civilización paralela al occidente que nunca tuvo un Pizarro, nunca fueron dominados del todo, y que tienen economía de mercado. Entonces, estaba diciendo, haciendo, Alan no solo diciendo, que es posible tener un capitalismo y a la vez un proyecto social que vaya poco a poco salvando la pobreza y usando lo social, que es justamente lo del instituto, las políticas públicas. Eso lo han entendido los europeos hace un buen rato. La Europa nórdica, el gran libro de Ay de la Torre, ¿cuál es el mensaje? Hay que cabalgar, como dicen los chinos, hay que cabalgar el elefante. El elefante es el capitalismo, pero produce. Pero hay que ponerle un freno, porque si no es neoliberal. Aumenta el número de millonarios y aumenta el número de pobres. El neoliberalismo también está perdiendo fuerza. Ya produjo un problema, 2008, ¿no es cierto? Entonces, Alan hizo algo que era justamente esa combinación de Estado social que se ocupa de la educación, la salud, con el futuro, digamos, y de la seguridad y todas esas cosas, pero deja pues que existan también las empresas privadas y que corra la competencia que también forma parte de la economía. Entonces, estaba dando una lección que se entendió mal. Y a mí me parece que eso hay que repetirlo. No, no hay país que se salga del capitalismo. Todos están en economía mundial. Solo que nos diferencia qué tipo de Estado se tiene. Si es un Estado achicado, como quieren algunos neoliberales, o es un Estado fuerte, como lo que yo conozco en Europa. Yo he sido un funcionario francés el día que gané el concurso de profesor y me pidió mi rector que sacara la nacionalidad francesa. Y me tomó el pelo, señor rector. Me dijo, tu, tu pasaporte verde no te va a dejar entrar a Estados Unidos. Y tú tienes que tener una nacionalidad ya francesa porque eres ya un funcionario. Si no te vas a quedar. Yo dije, ¿pero para qué? Yo no quiero ir a Estados Unidos. Me dijo, vas a tener misiones. Y de vez en cuando te van a llamar y tienes que ir como los otros. No vas a perder tu nacionalidad. Entonces, Alan anticipó lo que sería saludable, no solamente en el Perú, sino en otros países. El mundo ha cambiado. Ya no es que el capitalismo va por un lado y la distribución de la riqueza por el otro. No, no es así. Hay políticas sociales. Hay socialistas demócratas, la señora Bachelet en Chile, el señor Sánchez en España. Entonces, hay que hacer eso, lo hizo y lo hizo en el buen momento, en el momento que tenía que hacer. No lo entendieron. Pero ustedes creen, mis queridos amigos, que entendieron a la Torre. No lo entendieron. Aya es un sabio para el siglo XXI y el XXII, un pensador que pasó 5 años al interior de la Embajada de Colombia estudiando los grandes pensadores de su tiempo. De modo pues que tenemos que decir entonces con gran pena que hemos perdido en este instituto, en esta universidad, en su partido, en el Perú, en la vida, en los errores que se cometen tomando las cosas separadas, cuando había habido una prueba que era posible hacer política social y hacer crecer la economía.
Le hemos tenido delante de las narices y hay un montón de gente que no ha entendido nada. Entonces, por eso creo que Alan está con nosotros, con un ejemplo que fueron ese segundo gobierno. Y por un buen rato, hasta que llegue el sentido común en el Perú, que va a ser difícil, vamos a tener que traerlo también junto con las vacunas. Gracias y mi pena también de haber perdido ese amigo. Muchísimas gracias, Hugo. El rector, el doctor Raúl Bao García, va a hacer uso de la palabra. Señor rector. Muchas gracias. Buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta fecha tan especial. En primer lugar, recordar que aproximadamente por el año 2001, nuestro rector, Antonio Chang, tuvo la idea premonitoria quizás de crear un instituto de gobierno, encargándole esta gran responsabilidad a Alan García, para que por sus aulas transcurrieran los futuros líderes del Perú que tuviesen la gran responsabilidad de guiar los destinos de nuestro país. Tremenda responsabilidad y creo que la misión hasta el momento ha sido bien llevada a cabo. Han pasado 2 años ya desde que el presidente Alan García Pérez pasó a la eternidad, pero al contrario de lo que puedan afirmar algunas voces nefastas, su obra y su memoria no se desvanecen, porque no muere quien perdura en la memoria y el corazón de sus descendientes y de sus partidarios. El presidente García partió de regreso a la esencia por decisión propia. Como muchas veces repitió, él estaba limpio e inocente frente a sus feroces cazadores que habían tomado la decisión brutal de perseguirlo políticamente, sin darle cuartel y con una pesaña propia de las peores dictaduras. El APRA, como todos recordamos, se forjó a fuego lento en medio de las acechanzas, las prisiones y los asesinatos contra militantes que hoy pueblan el panteón de sus mártires. Desde la década de 1930 y hasta hoy, el antiaprismo es una enfermedad mental de quienes nunca se han tomado el trabajo de entender la idea central de su fundador, Víctor Raúl Aya Latorre, idea que se resume en el pan con libertad. La república aristocrática primero, el civismo luego, las oligarquías después, y finalmente los marxistas, los globalistas y los corruptos, nunca le han perdonado al APRA que encarnara la representación efectiva de los trabajadores manuales e intelectuales, que se opusiera por igual a la dictadura de un sistema capitalista sin rostro humano y de modelos totalitarios de la libertad de los individuos. El destino de Alan García estuvo marcado desde el principio. Nací aprista, dijo cuando llegó con 30 años de edad a la Asamblea Constituyente de 1979. Su sentido del deber igualmente fue notable. La crisis es nuestra como nuestro es el Perú, y nuestra es la responsabilidad de saber compartirla, dijo en aquel famoso discurso titulado Reafirmando la democracia, del 10 de julio de 1985, al recibir la credencial como presidente constitucional del Perú. Y su espíritu revolucionario siempre lo acompañó, tal como señalara en aquel mismo mensaje al país: pido y llamo a quienes tienen más, a no temer a la justicia, a no temer a la transformación. Lo que vengo a afirmar es algo diferente. Lo que el Perú necesita es una revolución democrática. Mantener la soberanía frente al Fondo Monetario Internacional es también hacer revolución, dijo Alan. Su entereza como ser humano y su generosidad también fueron siempre parte de su personalidad. Me abandonan ganados por el temor y las flaquezas, dijo el 18 de febrero de 1988, tras un cambio de gabinete ministerial, cuando esos tiempos eran seguramente muy difíciles. El presidente Alan García fue retado y perseguido después de su primer gobierno, entre 1985 y 1990. Tuvo el sueño de hacer cambios drásticos en el modelo republicano de aquella época y debió asumir
la pesada herencia dejada por la dictadura militar primero y de un populismo después. Al final, las críticas que le hicieron podían ser políticamente debatibles en democracia, pero la animadversión y el odio visceral desató la ira de los enemigos. Comprender esta etapa no es sencillo. Después de la muerte de Aya de la Torre en 1979, el APRA se sumió en una compleja crisis. Por una parte estaba la lucha por la sucesión entre los dirigentes mayores. Del otro lado estaba evidentemente la urgencia de actualizar el ideario histórico del APRA. Pesaban mucho las ideas nacionalistas y revolucionarias de los tiempos auroreales. Sin embargo, después de 12 años de dictadura militar, había necesidad de perfilar un delicado proceso de vuelta a la democracia. En ese contexto, Alan García, muy joven todavía, llegó a la Secretaría General del APRA en 1982 y lo renovó aceleradamente. Su obra clave de entonces fue aquella que todos recordamos hoy y que vimos con entusiasmo circunstancial. El futuro diferente, la tarea del APRA, de 1982. En aquellas páginas reconocimos la imagen fresca del futuro presidente y la nueva identidad partidaria de cuño socialdemócrata, y con mucha inspiración en el socialismo español de Felipe González. Luego de su primer gobierno, el presidente Alan García se vio obligado al exilio, a la lejanía de su familia y de su partido. Sin embargo, nunca quitó cuerpo a las diligencias judiciales, hasta el momento en el que la democracia renaciente lo reivindicó, permitiéndole el retorno en olor de multitud a esa patria que él honró una y mil veces, desde el Congreso, desde la presidencia y desde la calle, cuando fue llamado a liderar las manifestaciones que ya son parte de nuestra historia republicana. Su segundo gobierno, entre 2006 y 2011, fue extraordinario. A pesar de la severa crisis financiera internacional, la buena administración del Estado permitió que el Perú creciera en un promedio de 9% anual, con un pico de hasta 11%. Con esto fue posible hacer cuantiosa obra pública, sobre todo en los sectores de educación, salud pública y el desarrollo de infraestructura vial. En el plano ideológico, es objetivo sostener que Alan García ayornó el aprismo, potenció su vigencia en el siglo XXI y lo acercó aún más a las bases sociales. Recuerdo sus amplias y didácticas explicaciones sobre la revolución constructiva del aprismo, teoría y práctica de la modernidad, año 2008. Entonces, Alan nos enseñaba que la acción política del futuro tendría que orientarse a las 7 modernizaciones del Estado y de cómo la ideología del APRA seguía siendo funcional en tiempos del discurso global sobre el promercado. En el plano internacional, su mirada geopolítica, que mucho recuerda a los postulados de Manuel Seoane, permitió que el Perú acelerara su integración con el mundo, muy en particular con la cuenca del Pacífico y con países clave de lo que él llamó el Arco y la Alianza del Pacífico, junto con el Perú, Chile, Colombia y México. Un modelo que hoy es mirado con mucha atención y que ha suscitado el interés de participación de más de una docena de países, que por ahora solo pueden alcanzar el estatus de observadores. Alan García, como puede comprobarse en su obra completa y a través de sus múltiples clases y conferencias en el Instituto de Gobierno de nuestra universidad, le devolvió la ilusión del crecimiento y el liderazgo al pueblo peruano. Bien dice François Bourricot, profesor de la Universidad de la Sorbona y su asesor personal de tesis entre 1973 y 1977, que Alan García fue un político de gran talento, pragmático y realista. Es todo lo contrario de un doctrinario o de un ideólogo que no ve las cosas a través de las ideologías y los estereotipos. La obra de Alan García es vasta. Quizá la mejor lección de política aplicada es su libro Pizarro, el rey de la baraja, en el cual pone al conquistador no como un gobernante tal cual lo fue Napoleón, sino similar a un gran jugador que fue reduciendo progresivamente, con mucha inteligencia, a todo el imperio prehispánico. Una visión de la política y el liderazgo válida para los tiempos actuales. Otro gran aporte es Confucio y la globalización,
comprender China y crecer con ella. Un tema realmente clave en el que nos explicó que Occidente se siente amenazado y tiene temor porque no entiende a China. El problema, dice Alan, no está en que China produce más, sino en comprender por qué produce más. Esto se debe a la forma de cultura basada en las enseñanzas de Confucio. Los occidentales tenemos un vicio de pensamiento. Creemos que el pensamiento occidental es el pensamiento humano y que todos los pueblos terminarán pensando como los occidentales, y ese es el error. Terminado su mandato en julio del 2011, nuestro país lo tenía todo listo para seguir despuntando económica, financiera y socialmente. La pobreza se había reducido a un discreto 20%, después de décadas en las que la miseria fue tal que hubo necesidad de inventar un nivel E para los estudios demoscópicos. Pero fue en ese preciso momento en el que sus enemigos reaparecieron. Pretendieron involucrar al presidente García en actos de corrupción que nunca jamás fueron demostrados. En el Congreso, entonces sometido a los dictados de un falso nacionalismo, se conformó una mega comisión investigadora que no aportó nada, hizo un mega papelón, porque dispendió dinero público en el interés de enturbiar la imagen y dañar la memoria de Alan García. Posteriormente se utilizó a grupos oficiales para acentuar la persecución, al punto que el presidente García acudió hasta 17 veces a procesos de instrucción absolutamente distorsionados, innecesarios, que solo buscaban humillarlo. Pero como él mismo lo dijo reiteradamente, nada teme quien nada debe, los corruptos son otros. Las acechanzas no se dieron. Bajo el gobierno del hoy día inhabilitado del ejercicio de la función pública por 10 años, Martín Vizcarra, la persecución política cobró aún más fuerza. Alan García fue el primero que advirtió que en las elecciones del 2016 hubo irregularidades. Advirtió también que se estaba tramando una suerte de golpe, el que se perpetró en septiembre del 2019. Y sabía que esas maniobras antidemocráticas requerían doblegarlo a él, porque era el único líder popular con capacidad de convocar al pueblo para frenar la dictadura en ciernes. Se negó a ausentarse del país, y si al final buscó el asilo en la Embajada de Uruguay, fue porque guardaba esperanza en que la izquierda democrática continental podía apoyarlo en las horas más tensas que se avecinaban. Pero la manipulación de las relaciones exteriores por parte de un grupo impidió el nuevo exilio. Con citaciones de grado o fuerza y en medio de una trampa colosal plateada por la policía, la fiscalía y ciertos medios de comunicación, se lanzó el despliegue madrugador de aquel 17 de abril de 2019, cuando se lanzaron contra el domicilio del presidente García. Con una decisión admirable reservada solamente para quienes tienen un altísimo sentido del honor, el presidente Alan García tomó la decisión de ser él, finalmente, quien decidiera su destino final. Nunca hubiera permitido que lo sometieran a vejámenes o a vindicta pública, tal como la persecución política ha hecho con otros personajes. Sus memorias son en este sentido muy esclarecedoras y no permiten ni reproche ni tacha alguna. Quien fue 2 veces presidente democrático de la República Peruana ha pasado al panteón de los héroes de la democracia y del APRA, no hay duda de ello. Para quienes han osado sostener infamias, solo les está reservada la vergüenza y el deshonor. Hoy honramos, pues, al ser humano, al congresista, al maestro y al presidente Alan García, y junto con este homenaje reiteramos nuestro firme compromiso de no ceder en nuestros ideales y nuestro trabajo en pro del engrandecimiento de nuestra patria. Alan vive. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias, señor director del instituto. Esto no seguramente será sino el inicio de muchas actividades académicas este año. Hemos culminado una serie con todos los candidatos a la presidencia y no había otra manera sino de rendir este homenaje a los 2 años de la partida de quien fue el director del instituto. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los que han asistido, veo docentes, alumnos, y realmente este es
el inicio de una ruta en la cual seguramente veremos que se va a hacer justicia en el país. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.